Nicolás Villamil y estamos aquí salvando vidas en las vías. Bueno, y llegamos al siguiente módulo, módulo número 3 de nuestro diplomado en Plan Estratégico de Seguridad Vial, actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial. ¿Y por qué me tiene tan emocionado este módulo? Porque es el módulo de accidentología vial. Aquí vamos a estudiar qué son, por qué son, cómo se clasifican, cómo se investigan, cómo se recolecta la información de los accidentes de tránsito. Obviamente lo vamos a hacer de una manera general, pero que estoy seguro que su contexto va a quedar absolutamente claro para que tú puedas en tu organización tomar las decisiones pertinentes para, a través de las estrategias definidas en el plan estratégico, pues lógicamente orientar lo pertinente para disminuir las graves consecuencias humanas, económicas y sociales que se derivan de la alta accidentalidad. ¿De acuerdo? Así que vamos a entrar en materia y, por supuesto, el siguiente paso es compartirte mi escritorio. Entonces, de esta manera vamos a arrancar. Introducción a la accidentología vial. Bueno, y debemos preguntarnos de una vez, como primera misión del día de hoy, que ya sabes que me vas a contestar allá en el grupo privado de Facebook, ¿qué significa accidentología vial? Pero no lo vayas a consultar. Por favor, toma nota en este momento qué significa para ti accidentología vial, con el objetivo de que subas esa información, lo que hoy comprendas por ese término. ¿De acuerdo? Voy a avanzar. Entonces, la introducción tiene que ver, pues, por supuesto, con la generalidad. ¿Qué significa accidente? Para saber, pues le preguntamos acá al famoso Google y nos dice que es un suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el que causa daño a una persona o cosa. Entonces, para Google, este es el concepto de accidente. Y tú me dirás, Nicolás, pero tengo una pregunta, ¿acaso ya no se le dice siniestro vial? Entonces ya nosotros hemos avanzado en el criterio de que en el Código Nacional de Tránsito aún se encuentra esta concepción, por lo tanto seguimos mencionándolo como accidente de tránsito, pero nos queda claro que sí son hechos evitables, prevenibles, etc. Vamos a avanzar entonces acá con el suceso imprevisto. Ahí hay una pregunta. Los accidentes de tránsito se presentan lógicamente sin programación, ¿cierto que sí? O sea que cualquier momento, en cualquier hora del día, cualquier día de la semana, ¿cierto? Estando laborando o no estando laborando, ya bajo la orientación del factor humano de nuestra organización, ¿cierto? De esta manera es importante tener en cuenta que las estrategias que nosotros definamos en adelante, pues tienen que estar orientadas a disminuir esos accidentes de tránsito, pero no solo en el ambiente laboral, sino también en el ambiente cotidiano de la persona, en el entendido que el espíritu de la ley 1503 es mejorar los hábitos y comportamientos de las personas, pero atención, no solamente en el horario laboral o en la jornada laboral, sino en general para poder así ganarle la batalla a la accidentalidad. Cuando nos dice acá, oiga, es que ese accidente de tránsito altera la marcha normal o prevista de las cosas. ¿Será que un accidente de tránsito en tu organización entorpecería un proceso? ¿Será que un accidente de tránsito en tu organización generaría tal vez una incapacidad que afecte la operatividad de tu empresa, entidad o organización? ¿Será que un accidente de tránsito podría afectar económicamente tu empresa? Y ahí vamos a hacer una pausa porque es súper relevante tener en cuenta que cuando hay accidentes de tránsito para las empresas, atención, nosotros o más bien ustedes lo revisan normalmente desde el criterio, desde los ojos de la seguridad y salud en el trabajo. Pero nosotros a partir de este módulo vamos a ampliar ese espectro. ¿Por qué? Porque cuando hay accidentes de tránsito e involucra personas de la entidad, de la organización o de la empresa, o involucra sus vehículos o involucra sus vías, estos accidentes de tránsito, por supuesto, tienen una trascendencia legal. Es decir, que nos vemos involucrados en esos accidentes, pero se desprenden de allí, se derivan de allí, pues procedimientos, procesos judiciales que se dividen en el proceso civil, el proceso penal, ¿de acuerdo? Y seguramente van a haber accidentes de tránsito que se presenten donde se involucren nuestros colaboradores y sus vehículos o los vehículos de la compañía o de la organización, donde se genere o se pueda abrir un proceso administrativo, ¿de acuerdo? Entonces estamos ampliando el concepto porque no solamente se trata de evitar los accidentes, que obviamente es lo más importante, pero también es supremamente relevante proteger los intereses de la empresa, organización o entidad.
¿de acuerdo? Porque no solamente nos estamos limitando a la parte laboral, sino también con lo que vamos a aprender acá y con todo el proceso del plan estratégico de seguridad, seguramente muchos elementos van a servir para minimizar el posible riesgo de una sentencia o de una condena, hablándolo bajo criterios económicos, ¿de acuerdo? Porque pues lógicamente eso hace parte de todo el escenario empresarial. Avanzamos. Cuando estamos acá hablando de estos accidentes de tránsito, nos dicen, mire, es que los accidentes de tránsito causan daños a una persona o a una cosa. Es bien claro que para determinar que nos encontramos frente a un accidente de tránsito debe ocurrir alguno de esos dos elementos. Debe pasar que se generen los daños materiales, ¿cierto? Que se generen las lesiones personales o que se genere la muerte. De allí que vamos a hablar también de una vez de un término llamado incidente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el accidente desde este contexto muy general y el incidente de tránsito? Pregunta, ahí viene la pregunta, ¿será que todo nuestro desarrollo del plan estratégico de seguridad vial solo debo analizar e investigar los accidentes o también necesitaré analizar e investigar consecuentemente los incidentes viales? Entonces, esa es la segunda misión, ¿de acuerdo? Entonces, contéstalo ahí en orden. Perfecto, vamos a avanzar al accidente. Dice acá que es un suceso o encadenamiento de sucesos inesperado, impremeditado e indeseado, generalmente de consecuencias desagradables, lesiones a las personas y daños a las cosas. Este es otro concepto que estamos tomando como fuente, un libro de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito muy famoso que se llama Accidentología Vial y Pericias del experto en accidentología vial, Víctor Irureta. Entonces mira lo que nos dice él en su concepto, nadie se lo espera, no es premeditado y atención, si fuera el hecho premeditado ya no estaríamos tampoco frente a un accidente de tránsito y lo vamos a estudiar mucho más adelante cuando dividamos los escenarios del delito, ¿cierto? Entonces vamos a ir avanzando. Dice acá que es indeseado, generalmente de consecuencias desagradables. Claro, nadie se quiere accidentar, por leve que sea el accidente de tránsito siempre voy a tener por lo menos daños materiales y esos daños materiales pues obviamente alguien los tiene que pagar. Tengo un ejemplo muy fácil, tenía mi motocicleta parqueada, alguien se recostó, me tumbó mi motocicleta, ¿cierto? Y se generaron unos daños, pues un daño en una direccional, un daño en una defensa que tiene y un daño en una de las alforjas que tiene laterales. Obviamente, si yo fuera a vender la motocicleta, pues el nuevo comprador se va a dar cuenta de esos daños, ¿cierto? Y pues lógicamente el precio va a disminuir. O sea que mira que siempre que haya un accidente de tránsito vamos a tener afectaciones económicas. Cuando el accidente de tránsito se convierta en algo más grave, pues ahora allí vendrán las lesiones y posteriormente pues podrán venir las muertes. Dice acá, accidente o. Mira que cuando empezamos a investigar un poco en el contexto más amplio, estuvimos revisando detalladamente la normatividad guatemalteca y encontramos en el acuerdo gubernativo 38-21-19 y allí no se habla de accidente de tránsito, allí ya se modificó a partir del hecho de tránsito. ¿Y cómo así que accidente o hecho? Vamos a analizar. Dice acá, cadena de errores sujetos a 3 factores, humano, vehicular y ambiental. Entonces es importante ir tomando esas notas. Los hechos de tránsito bajo este criterio, bajo esta normatividad, se dividen o se asocian más bien a 3 factores, el factor humano, factor vehicular, factor ambiental. Mira lo que dice, cambia el concepto. Porque dice, es previsible y evitable. Oh, wow, nosotros podemos prever que se puede presentar un accidente de tránsito, por ejemplo, al vehículo de sus 4 puntos de apoyo, solo le está frenando un punto de apoyo o un juego de llantas, ¿correcto? Sí, podemos prever que ese accidente se puede presentar, ¿cierto? Avanzamos. Es evitable, claro, los hechos de tránsito se pueden evitar siempre y cuando tomemos las decisiones, pero aún más importante, las acciones en cuanto a la conducción, en cuanto a la fase previa a la conducción, entre otros. Dice acá, cuyo resultado es la siniestralidad vial. Para temas relacionados con la seguridad vial, se utilizará el término hecho de tránsito como sinónimo de accidente de tránsito. Entonces, esto es lo que indica la normatividad guatemalteca. Nos fuimos a las normas mexicanas también para revisar un poco del tema, para ver cómo es que lo están estudiando, cómo es que se trabaja en otros países. Y mira que el reglamento de tránsito en carreteras y puentes
en jurisdicción federal de México o mexicana, nos habla también del criterio hecho de tránsito, y para ellos es suceso relacionado con el movimiento de vehículos, personas, semovientes o cosas en las vías federales que tengan trascendencia jurídica. Ok, entonces mira que acá ya se está hablando no solamente de personas, no solamente de vehículos, sino que integran semovientes, ¿cierto? Allá como misión número 3, por favor, dime también qué significa semoviente y cómo se podrían clasificar esos semovientes. Y también me habla acá de cosas en las vías federales que tengan trascendencia jurídica. Y la trascendencia jurídica pues va a sobrevenir después de que existan los daños, las lesiones o las muertes. Vamos bien, ¿cierto? Pero ahora pues llegamos obviamente acá a Colombia y vamos a analizar qué es un accidente de tránsito. Debemos recordar que, como lo vimos en el módulo 1, el accidente de tránsito está definido en el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito en Colombia. Estamos hablando de la ley 769 del 2002, ¿verdad? Entonces vamos a ver el siguiente video donde nos explican qué significa para Colombia o cuál es el contexto de los accidentes de tránsito, ¿de acuerdo? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro diccionario Plan Estratégico de Seguridad Vial. En este capítulo vamos a hablar del accidente de tránsito. Recuerda que está reglamentado en el artículo número 2 de la ley 769 del año 2002, es decir, de nuestro Código Nacional de Tránsito. El accidente de tránsito Es todo evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo en movimiento que causa daños a personas o a bienes involucrados en él y que normalmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por las vías o vías comprendidas dentro de la zona de influencia del hecho. Es así como el accidente de tránsito adicionalmente se divide por su gravedad. El más grave es un accidente de tránsito llamado homicidio o con muertos. El siguiente es un accidente de tránsito con lesionados o con heridos, y el accidente de tránsito más leve, que en la calle lo conocemos como solo latas, es el accidente de tránsito solo daños. Asimismo, la clasificación distingue los accidentes de tránsito como atropello, volcamiento, incendio, choque, colisión, caída de ocupante interna o externa, entre otros. Finalmente, hemos dejado claro el concepto jurídico y legal de los accidentes de tránsito acá en Colombia. También estamos de acuerdo, así como tú, que ya no debemos seguirle llamando accidentes de tránsito. Para nosotros es relevante llamarlos de esta manera, ya que en Colombia se encuentran regulados normativamente a través de estas dos palabras. Para nosotros también puede ser hecho vial. Ya está claro, así que chao. Bueno, ¿qué tal esa descripción tan interesante del accidente de tránsito? Siguiente misión, importantísima, fundamental. Según el video, justamente que lo puedes encontrar en YouTube, igual lo voy a cargar debajo de este video, por favor, extracta la información de la clasificación de los accidentes de tránsito, ¿de acuerdo? Y a cada una de las clasificaciones, por favor, sugiere un ejemplo de cómo ese accidente se puede dar, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar. Entonces, ya tenemos acá claridad sobre la ley colombiana o sobre la regulación colombiana de la connotación jurídica de las palabras accidente de tránsito. Vamos a avanzar. Elementos para que se considere un accidente de tránsito. Entonces, esto es súper importante porque muchas veces estamos frente al evento y no sabemos si es un accidente, si no es un accidente, ¿cierto? No sabemos si arrancar ya con los procedimientos porque vamos a estudiar seguramente más adelante el tema de brigadas de emergencia vial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que nos dicen acá es que es involuntario, no intencional y no deseado. Voy a plantearte un ejemplo acá. Resulta que en este evento yo trabajo en una empresa de transporte y en la empresa de transporte pues yo tengo mi vehículo asignado como conductor. En ese momento tengo mi vehículo en un parqueadero en el terminal de transporte y otra persona sale clandestinamente, esto lo podemos ver a través de una cámara de seguridad, sale clandestinamente y con una piedra o con un mazo impacta la bodega del vehículo, la tapa de la bodega, la cubierta. Entonces yo ya tenía mi horario de salida, ya estaba entornado, ya sabía que tenía que arrancar con mi viaje, con mi línea, le llaman en las empresas de transporte, y resulta que con este daño que acabo de encontrarme acá, pues ya no puedo viajar, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta acá, ¿es un accidente de tránsito? Y entonces vamos a la referencia legal y nos dice acá, involuntario. Y como acá esa persona
que cogió la piedra y quiso dañarme el vehículo, tal vez para afectarme económicamente a mí, económicamente a la empresa, económicamente al dueño del vehículo, lo hizo de manera intencional. Entonces mira que su enfoque no es accidente de tránsito. Normalmente en las asesorías jurídicas que hacemos frente a accidentes de tránsito ha pasado que la persona nos dice, mire, es que este accidente de tránsito se presentó, nos da la explicación del hecho, de cómo se desencadenó el hecho y nos dice, y yo lo voy a ir a denunciar por daño en bien ajeno. Entonces mira, esto es importante, ahí ocurre lo mismo, pero al contrario. ¿Cómo así? El daño en bien ajeno sí está tipificado en el Código Penal, ¿cierto? Como un delito, pero mira que al ser un accidente de tránsito, en el caso que me están llamando a consultar, ¿no? Otro caso. Entonces, al ser un accidente de tránsito, pues no se concibe como un daño en bien ajeno, puesto que fue involuntario, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no cabría, pues, ir a denunciar en la Fiscalía General de la Nación para el inicio de toda una investigación penal por ese famoso daño en bien ajeno, ya que este daño se deriva de un accidente de tránsito que ya está tipificado, bueno, que ya está definido en el Código Nacional de Tránsito. Si no me entendiste, no te preocupes porque más adelante vamos a hablar un poco de la clasificación de los delitos, pero ahí vamos con la idea. Segundo, mira que acá me dicen al menos un vehículo en movimiento, y eso es otro tema súper frecuente que me dicen, o pensamos más bien, que para que haya un accidente de tránsito deben haber 2 vehículos en movimiento, cosa que no es así, porque ya acá estamos estudiándolo basados en la descripción legal. ¿De acuerdo? Entonces, piensa en este momento en un accidente de tránsito, en un ejemplo de accidente de tránsito donde solo haya un vehículo en movimiento. Piensa, ¿cuáles se te están ocurriendo? Entonces, a mí se me está ocurriendo el atropello. Mira que en el atropello solo hay un vehículo en movimiento y obviamente atropella al peatón. Bueno, ahí hay un buen caso, porque ya lo decíamos, que la gente en la calle o lo general es que se piensa que deben haber como requisito 2 vehículos en movimiento, y cosa que no es verdad. Otra cosa importante es que sí pueden haber accidentes múltiples. Es cuando tú ves que más de uno, más de 2 vehículos pues se involucran en el mismo accidente de tránsito. En mi historia pues conocí el accidente de tránsito con más número de vehículos involucrados. Fueron un accidente de 13 vehículos donde todos estaban detenidos en un embotellamiento vial o en un trancón, entre comillas, y vino el vehículo, tomó la curva, un vehículo pesado, toma la curva, se encuentra con el embotellamiento y empieza a impactar y empieza a arrastrar ahí para allá un poco de vehículos, y entonces se generaron daños, se generaron lesiones, no se generaron muertes, pero sí involucró más de 2 vehículos, por lo que se llamó un accidente múltiple. Vamos bien, ¿cierto? Avanzamos. Entonces mira que también nos dice, ojo, el vehículo que se involucre debe estar en movimiento. Nicolás, pero no entiendo a dónde quieres llegar con eso. Entonces, ojo con este caso. Toma las notas de los detalles. Resulta que ese día estábamos en la buseta, bueno, en el camión de la empresa, ¿cierto? Y en el camión de la empresa, pues llegó trabajando en el camión, haciendo mi ruta, llegó la hora del almuerzo. Entonces, pasando por un lugar que ya es conocido para nosotros, en ese ejemplo, pues parqueamos el camión ahí frente a la puerta del restaurante. Lo que no noté, tal vez por el hambre, es que a 2 o 3 metros adelante había una señal de tránsito reglamentaria de prohibido parquear. Sin embargo, pues como no la noté, pues definitivamente el hambre me llevó a que me bajara, dejé obviamente bloqueado el vehículo, todo perfecto, ingresé al restaurante y pedí mi almuerzo. Entonces ya me atendieron, todo perfecto, estoy acá tomándome mi sopa, y al tomarme mi sopa, la señora que me está atendiendo viene apresuradamente. Señor, ¿usted es el dueño del camión? Yo le digo, pues su merced, no soy el dueño, pero yo soy el conductor. ¿Qué pasó? Salga, que allá por detrás un señor se mató contra el camión. Muy apresurado, muy preocupado, pues lógicamente salgo a enterarme de los hechos. Cuando voy a la parte posterior del camión, ojo, verifico y hay una persona tendida en el piso, ensangrentada en su cabeza y ya sin signos vitales. ¡Guau! Me pasa un escalofrío, ¿cierto? ¿Saben de qué hablo? Y pues por supuesto llega la autoridad de tránsito. ¿Qué fue lo que pasó? De lo que yo no me di cuenta. Resulta que momentos previos a este instante venía una señorita con su cartera, ¿cierto? Saliendo del centro comercial, y alguien le rapó la cartera, y ese alguien arrancó a correr. La señorita arrancó a correr detrás, empezó a gritar, a pedir ayuda, a pedir a gritos de auxilio. La comunidad enfurecida pues también se puso a perseguir a este ladrón,
Y este ladrón iba mirando hacia atrás y corría mucho y miraba hacia atrás porque ya lo iban a alcanzar y corría mucho, saltó el separador sin darse cuenta, por supuesto miró para atrás porque ya lo iban a alcanzar. Cuando voltea a mirar, ¡pa!, ahí es donde se encuentra con el vértice trasero derecho de mi camión, ¿cierto? De mi camión asignado, y se presenta pues ya los hechos que ya les había descrito. Ahora la pregunta ¿es accidente de tránsito? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esta es la misión número 5. Entonces contesta por favor eso, en este caso. Si tienes que volver a ver el caso, pues dale un poquito atrás al video y lo vuelves a escuchar. La pregunta ¿es accidente de tránsito? Sí, no y por qué. ¿De acuerdo? Y en la socialización pues hablaremos al respecto. Segundo caso, resulta que ese día ya en mi camioneta asignada para transportar insumos agrícolas a los clientes que atendemos en la empresa, pues resulta que venía de un sector pues absolutamente enlodado y la camioneta venía muy sucia, entonces me dirigí para el lavadero, ¿cierto? Y entonces llegando al lavadero, incluso iba con Juanita, y entonces con Juanita llevamos la camioneta, le dijimos al señor del lavadero, mire, por favor ayúdenos, lávenos el vehículo. El señor dijo, claro, súbalo al cárcamo. Este cárcamo es aquella rampa, ¿cierto? De un cárcamo ya algo viejito, y entonces es una rampa donde yo subo el vehículo. Esta rampa se caracteriza por ser de concreto. Yo subo el vehículo y en la mitad hay un espacio para que el operador del lavado se pueda mover y lavar por debajo. Vamos bien, ¿cierto? Vamos alineados. Entonces iba con Juanita y entonces le digo, Juanita, pues mientras que nos lavan el vehículo, vamos a la cafetería que queda aquí a un ladito del lavadero, ¿de acuerdo? Incluso hay una ventana donde podemos ver acá cómo están lavando la camioneta y nos vamos para allá. En medio del café y pues la conversación de amigos con Juanita, efectivamente, escuchamos un grito, ¡ah! Y al voltear a mirar, vemos que la camioneta se viene desplazando en reversa, se viene desplazando y en sus llantas traseras, cuando van marcando, van dejando manchas de color rojo. Nos asustamos mucho, salimos rápidamente a ver qué fue lo que ocurrió y resulta que el mono, el señor lavador que estaba lavando la camioneta por debajo, yace tendido, fallecido al finalizar el cargado. El vehículo se desplazó solo, ojo, y termina impactando pues una pared del lavadero. Impactó y ahí quedó en posición final. Ojo con el término. Quedó en posición final. En ese caso viene la sexta misión. ¿Es accidente de tránsito? ¿Sí o no? Si sí, me vas a indicar el por qué. Y si no, me vas a indicar el por qué. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros, sí o no? ¿De acuerdo? Avanzamos. Bueno, nos están diciendo acá que al menos pues un vehículo en movimiento nos dice, ojo, causa daños a personas o a bienes involucrados en él. Ocurrió que yo acá en Ibagué hace un tiempo, otro vehículo que tenía iba subiendo por la carrera quinta. Carrera quinta, eso es entre calles 42 y calle 37. El que conoce, conoce, el que no se imagina. Listo. Entonces voy subiendo y había un trancón tenaz, había un embotellamiento vial y nombre técnico, congestión vial. Repite conmigo, congestión vial. Listo, quedó ahí ya en el vocabulario. Entonces llegué a la congestión vial y pues como estaban muchos vehículos detenidos adelante de mí en cada uno de los carriles, eran 3 carriles en ese sentido hacia el centro, entonces bueno, pues empezamos a esperar. Fuera avanzando el trancón, entre comillas, porque se llama definitivamente ¿qué? Eso, súper, ya lo tienes claro. Entonces esperando, pues imagínate que como es una pendiente ascendente, el vehículo de adelante, el señor del vehículo de adelante, cuando fue a arrancar, tal vez ingresó, en lugar de primera, ingresó reversa, no la primera marcha, sino reversa y aceleró. Pues vino y me impactó mi vehículo. Al impactarlo, pues quedó pegado, Dios mío, y entonces imagínate, ya estaba la congestión vial y ahora pues descendimos del vehículo pues a mirar qué era lo que había pasado, entre otros. Después les digo cómo de manera técnica y correcta. En ese punto, cuando se revisó, pues yo dije, no, pero parece que no hay daños. Sin embargo, el señor pues decía que esperáramos a la autoridad. Definitivamente le dije, mire, pero de hecho creo que yo tenía una cita porque necesitaba salir rápido del tema. Le dije al señor, no, pues separemos los vehículos y miramos si hay daños o no, porque algo así como que yo tenía la cita. El señor pues se negó. Para esa época, pues llegó la autoridad muy rápido realmente y dijo, bueno, que se iban a arreglar.
definitivamente él autorizó mover los vehículos. Ya en otra clase pues verificaremos si eso es correcto, si no, qué hay que hacer, etcétera. Al retroceder mi vehículo encontramos que no habían daños ni en mi vehículo ni en el vehículo del tercero o del señor que dio reversa. En ese momento, al verificar, pues mira que al no haber daños ni a personas ni a los bienes, no se considera accidente de tránsito, pero sí es un incidente vial, ¿de acuerdo? Que al ser analizado más adelante, por allá del paso 13 hacia arriba en el PES, pues al ser analizado, al ser investigado, al conocer las causas de ese incidente, pues se podrían entrar a tratar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a avanzar. Causa daños a personas y o a bienes. Si no hay daños, y si no hay daños a personas o si no hay daños a los bienes, pues no se considera accidente de tránsito. Mira que nos dicen acá, es previsible y evitable, previsible y evitable. ¿Cómo podríamos prever el accidente y cómo podríamos evitarlo? Mira que, por ejemplo, la velocidad es un riesgo implícito en el accidente. ¿Cómo podríamos prever que X accidente se podría presentar por la velocidad y cómo podríamos tomar acciones, decisiones y acciones para que ese accidente que se pueda originar o que se pueda causar por la velocidad pues no se presente, sea evitable? Entonces eso te queda ahí para que lo analices. Ocurre en la vía pública o en la vía privada abierta al público o en la vía privada. Eso también lo hemos estudiado, ¿cierto? El alcance de las normas de tránsito. Entonces allí también hay algo muy especial, porque les comentaba el caso del accidente de tránsito que se presentó en el sótano del centro comercial. Otro accidente de tránsito que se presentó en las áreas comunes o zonas comunes del conjunto residencial. Ok, entonces tenemos que entrar a deslindar, a analizar si hay unas personas lesionadas o fallecidas o si hay daños, pues se considerará accidente de tránsito, de lo contrario, pues no. Vamos a avanzar por acá. Preguntas de control. Y vamos a analizar. Analiza la siguiente escena y contesta. Entonces, yo no sé tú qué estás viendo, pero yo estoy viendo algo que no me gustaría para mi Renault 4, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Entonces, tú vas a contestar preguntas de control número 1. Vas a contestar lo siguiente. Lo primero, ¿es un accidente de tránsito? ¿Sí o no y por qué? Segundo, ¿se involucró al menos un vehículo? Entonces, tú me vas a decir sí o no y por qué. Tercero, ¿fue involuntario? Pues yo no sé si esto alguien lo haya hecho de manera voluntaria, ¿cierto? Fue involuntario, entonces nos están preguntando acá. ¿Generó daños a personas o a bienes? Entonces tú vas a responder una sola respuesta a estos interrogantes del accidente 1 o de la pregunta de control número 1. ¿Ocurrió en una vía pública o en una vía privada o en una vía privada abierta al público? Entonces tú lo vas a contestar allí. ¿El vehículo se encontraba en movimiento? Porque sí veo un vehículo, pero ¿se encontraba en movimiento? No sé, tengo dudas. Segundo caso de estudios, entonces para que me dejes allí en segunda pregunta de control. Entonces analiza la siguiente escena y contesta. Bueno, lo que yo estoy viendo acá por el retrovisor de mi Renault 4 es que hay un vehículo un Ferrari detenido justamente frente a una señal de tránsito reglamentaria, ¿cierto? Al lado de una señal de tránsito informativa. Y pues vamos a analizar si eso fue, según lo que veo ahí, pues lo que ocurrió es que en el control policial pues detuvieron al vehículo, ¿de acuerdo? Y su conductor está allí pues dando las respectivas explicaciones del caso, según la velocidad. Entonces vamos a preguntar, ¿es un accidente de tránsito, sí o no? ¿Y por qué? La segunda pregunta es, ¿se involucró al menos un vehículo? Entonces ahí pues yo veo que hay un vehículo. Después nos dice, oiga, ¿es involuntario eso que ocurrió allí, por lo cual pararon a este conductor? ¿Fue voluntario o involuntario? Vamos a analizarlo. ¿Generó daños a personas o a bienes? Pues de lo que yo estoy viendo acá y de lo que tú estás viendo acá, pues vas a contestar. ¿Ocurrió en una vía pública o privada abierta al público o privada? Entonces vas a contestar. ¿El vehículo se encontraba en movimiento? Tú vas a decirme sí o no, ¿de acuerdo? Tercera, analiza la siguiente escena y contesta. Bueno, acá yo lo que estoy viendo es que hay un vehículo que no quisiera que fuera mi vehículo, ¿cierto? Al parecer, la fachada de un predio que se encuentra allí, pues parece que se derrumbó, se vino abajo y le causó daños. Acá estoy viendo daños a no solamente el vehículo que está allí en la mitad de la imagen, sino que adelante estoy viendo otro vehículo y atrás estoy viendo otro vehículo. Tal vez ese sí no sufrió daños, pero sí tienen que
ir a lavarlo rápidamente, ¿cierto? Entonces vamos a contestar las preguntas de control. Primera, ¿es un accidente de tránsito, sí o no? ¿Y por qué? Bien importante. Oiga, ¿será que sí? ¿Será que no? Segunda pregunta. ¿Se involucró al menos un vehículo? Entonces tú me vas a decir y tú vas a contestar. Tercero, oiga, ¿esto fue voluntario o fue involuntario? ¿Tú qué crees? Según lo que estamos viendo acá, ¿se generó voluntariamente o se generó de manera involuntaria? Contestas lo que tú consideres de la información que tenemos allí. ¿Generó daños a personas o a bienes? Pues acá sí tengo que darte una pista. Pues yo veo los daños a los bienes. De una vez se están viendo allí. ¿Ocurrió en una vía pública o privada, abierta al público o privada? Entonces tú escribes lo pertinente. ¿El vehículo se encontraba en movimiento? Entonces tú escribes lo pertinente según lo que estés viendo allí. Es de interpretación. Así que no te preocupes. Y por último, vamos a analizar, o sea, cuarta, vamos a analizar la siguiente escena y vamos a contestar. Primera pregunta, ¿es un accidente de tránsito? Pues, Dios mío, acá lo que estoy viendo es que hay un vehículo articulado al fondo de color rojo. Aquí en la parte izquierda hay un bus de color gris y verde. Y en la parte derecha, según como yo estoy viendo, hay una buseta de color verde. Pero lo más importante o lo más trascendental, lo que más llama la atención, hay una motocicleta de color gris entre los dos vehículos. Eso ya lo tengo acá claro. Entonces la pregunta ¿es un accidente de tránsito? Tú vas a contestar sí o no y por qué. ¿Se involucró al menos un vehículo en movimiento? Haz tus propios análisis. ¿Fue involuntario o fue voluntario? Haz tu análisis. ¿Generó daños a personas o a bienes? Entonces lo que tú vayas viendo, tú lo vas describiendo. ¿Ocurrió en una vía pública o privada, abierta al público o privada? Y finalmente nos dicen, oiga, ¿el vehículo se encontraba en movimiento? Listo, perfecto, excelente. Gracias. Resulta que allí vamos a dar por terminado con varias misiones nuestro episodio número 1 del módulo número 3 de nuestro diplomado en actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial. ¿De acuerdo? Algo súper importante es que sí realices las misiones, tal como las pide ahí, porque esto nos va a ayudar a hacer clasificación, a comprender mejor, a establecer muchísimo mejor cada uno de los diferentes elementos. ¿De acuerdo? Como las consecuencias en términos generales de los accidentes de tránsito son humanas, económicas y sociales, y siempre estamos orientados a analizar los accidentes de tránsito bajo la perspectiva de la víctima, ahora te voy a proponer la siguiente misión. Voy a incluirte bajo este video, es decir, el video número 2 del módulo 3, el episodio, o el video más bien es el video número 2, te voy a incluir una versión de los hechos de un conductor que se accidentó. Pero este conductor tiene una connotación especial porque él no sufrió ni lesiones ni bienes. Tú vas a ver su historia, se llama Don Álvaro. Y él te va a contar qué pasó, qué siente, qué piensa, si se afectó o no se afectó. Y tú me vas a hacer el favor de en los comentarios de ese video vas a dejar una reflexión frente a lo que él nos está contando. ¿De acuerdo? ¿Es un compromiso? Recuerda que el mundo necesita de héroes como tú y como yo. Pensar, sentir y actuar. ¡Chao! ¡Chao!